Bendiciones, mis queridos hermanos. Eh, Estamos aquí pues presentando esta clase mediante un video, y es una clase que tuvimos el jueves de este mes, ¿verdad? El jueves anterior de este mes de junio. Me pareció importante e interesante mostrarlo de una manera más, podemos decir, de una manera visual, de una manera que se pueda entender mejor. Y hablábamos acerca de según el título aquí que tenemos, este título: ¿cuándo se le perdió el rastro a la iglesia primitiva? En aquella ocasión pues lo hicimos de una manera, con una línea de tiempo, eh, pero siento que no había gráficas que pudiera comprender lo que yo estaba enseñando. Entonces lo estoy haciendo de esta manera. Tengo pensado hacer también una serie de videos acerca de la historia de la iglesia, pero de una manera completa. Pero hoy solo la clase que dimos: ¿cuándo se le perdió el rastro a la iglesia primitiva? Podríamos pensar, mis queridos hermanos, o alguien podría estar en desacuerdo con lo que dice este título, que se le perdió el rastro. En pocas palabras, podemos decir que se desapareció, o que ya no se identificaba como la iglesia primitiva, aquella iglesia del primer siglo. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Cuándo fue que se le perdió? Porque según la historia y según los estudios que hemos realizado, si realmente hubo un punto en la historia, en el tiempo, que se le pierde el rastro a la iglesia. Nosotros tenemos aquí como inicio, como punto de partida, vamos a ver las flechas que nos indican la profecía del establecimiento, el fin del primer siglo, la apostasía en marcha, cuando comienza la apostasía a tener fuerza, el paganismo que intenta acabar con el cristianismo, y todo lo que es el periodo del cristianismo. Pero nosotros vamos a llegar hasta aquí, hasta el 380, ¿verdad? Vamos a leer también. Pues quiero aclarar algo. Por ejemplo, tenemos aquí el año 0 y aquí el año 100. Desde el año 0 hasta el año 100 comprende un siglo, ¿verdad? Un siglo. Entonces podemos decir que toda esta parte de aquí es el periodo del primer siglo. Aquí es el fin del primer siglo, los primeros 100 años del cristianismo. No es que inicia no es que inicia el primer siglo aquí. Aquí es donde finaliza, y aquí comienza el segundo siglo, y aquí termina el segundo siglo, ¿verdad? Para aclarar eso. Entonces, vamos a comenzar con lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la profecía o la palabra que nuestro Señor Jesucristo dio en presencia de sus discípulos, cuando preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿O qué dice la gente que soy yo? Algunos decían, bueno, la respuesta de los apóstoles algunos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres algún profeta, ¿verdad? Que tú eres Juan el Bautista. Y el Señor les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra que utiliza el Señor Jesucristo es: edificaré mi iglesia. La palabra edificar viene de la palabra, es un sinónimo de la palabra construir, ¿verdad? Cuando hablamos de construir, no estamos refiriendo a algún edificio, a alguna construcción, a alguna casa. Pero esta casa o esta construcción descansa sobre la base de los cimientos, y de estos cimientos depende la estabilidad de la casa. De estos cimientos depende
podemos decir la durabilidad de esta casa. Por lo tanto, los cimientos siempre son profundos y se hacen de la mejor manera y con los mejores materiales. Entonces Cristo, cuando dice edificaré mi iglesia, se pone a sí mismo como el cimiento, como el fundamento donde descansa la iglesia, donde va a descansar la iglesia en este momento, encima de quién va a ser construida la iglesia, ¿verdad? De quién depende la iglesia. La estabilidad de la iglesia depende de su fundamento, que es Cristo Jesús. Además, el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Entonces, una vez dada la profecía, también tiene un cumplimiento, correctamente, tiene un cumplimiento, lo que es esta profecía. Por ejemplo, en el año 33, recordemos que todo este es el periodo aunque se mira un poco más acá, no importa, porque todo esto comprende el primer siglo. El establecimiento de la iglesia tiene lugar en el año 33 de la era común, o después de Cristo. Recordemos que la historia comienza con el año 1, que es el año del nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Por eso se le llama después de Cristo. El año 1 comienza con el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, en el año 33, que es la edad de nuestro Señor, tiene lugar el establecimiento de la iglesia. El Señor muere a los 33 años. Después de la muerte de nuestro Señor, se les dice a los discípulos, se les instruye antes de ascender al cielo, el Señor les dice que deben esperar en Jerusalén para ser investidos por el poder de lo alto, por el Espíritu Santo. Pero a la vez, mis queridos hermanos, les dice ahí porque donde va a tener lugar, el nacimiento, podemos decir, el nacimiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia del Señor. Y se le llama de Cristo porque Él fue el que la profetizó y Él dijo que Él la iba a establecer y sobre Él iba a descansar. Entonces Él es su fundador. Dice Hechos capítulo 2, versículo, aquí Hechos 2, 1 al 4, vamos a leer hasta el 4. Dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Luego leemos el versículo 38, que esta es la llegada del Espíritu Santo, pero hasta aquí, pues el Espíritu solamente se manifiesta como el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Pero ya en el versículo 38 nosotros encontramos las instrucciones del apóstol Pedro para aquella gente que estaba escuchando el mensaje. En el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este momento, con el mensaje de Pedro, son tocados los corazones de aquellos judíos, principalmente, posiblemente aquellos que un día dijeron crucifícale, crucifícale, se sintieron tocados por la palabra cuando Pedro les dijo que ellos habían crucificado al Santo, al Mesías, al enviado de Dios. Entonces dice que se compungieron de corazón, es decir, que se sintieron dolidos, se sintieron culpables, ¿verdad? Sintieron que habían cometido un pecado. Entonces en ese momento es ahí donde reacciona y dice: ¿qué haremos? En pocas palabras, lo que ellos están diciendo que debemos hacer para que Dios nos perdone ese pecado o los pecados. Entonces viene Pedro y les dice: deben arrepentirse, deben bautizarse cada uno para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Lógicamente, Pedro les da las instrucciones que deben hacer para ser perdonados. Deben primero arrepentirse. El arrepentimiento es muy importante para que sea eficaz el perdón de Dios. Entonces, debe arrepentirse y luego ser bautizado. Al ser bautizado, recibe el perdón de sus pecados y recibe el Espíritu Santo.
Luego en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí tiene lugar el nacimiento de la iglesia, el establecimiento de la iglesia, el nacimiento. Aquí nace la iglesia con estos aproximadamente 3,000 personas, 3,000 creyentes nuevos. Inicia la iglesia. La iglesia inicia con una membresía, podemos decir así, sin contar los apóstoles, lógicamente, como de 3,000 personas. Personas que fueron bautizadas ese mismo día por Pedro y los demás apóstoles para que fueran bautizados. Ahora leemos nosotros el versículo 47, que no lo tenemos aquí, que habla de la iglesia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí ya se menciona la iglesia. Después del mensaje de Pedro hay como 3,000 personas convertidas, pero según el versículo 47 dice que el Señor seguía añadiendo. No fueron los únicos convertidos. Se siguió predicando y el Señor seguía añadiendo a la iglesia. Esta es una buena pregunta que hay que hacer cuando dice que el Señor añadía a la iglesia. Alguien podría interpretarlo de dos maneras: a la iglesia local o a la iglesia universal. Cuando hablamos de universal estamos hablando de la iglesia espiritual, ¿verdad? La iglesia por la cual Cristo va a venir. Lógicamente que en este momento la iglesia nace en Jerusalén. Ya hay una iglesia local, pero el versículo en sí no se está refiriendo a la iglesia local en sí, sino a la iglesia la cual Cristo dijo estableceré, y que iba a estar en todo el mundo. En este momento se refiere al cuerpo espiritual, a la iglesia espiritual. Luego nosotros vemos que se siguió predicando el evangelio. La iglesia se fue extendiendo por todos lados, ¿verdad? La palabra fue llevada a otras naciones, a Samaria. Vemos que Felipe viajó, en el capítulo 8 de Hechos, viajó hasta Samaria. Hubieron convertidos ahí. Luego la predicación a los gentiles en Antioquía. Luego la iglesia en Galacia, la iglesia en Corinto, la iglesia en Roma, la iglesia donde estaba Tito en Creta, la iglesia donde estaba Timoteo, las iglesias de las que habla el Apocalipsis, las iglesias en Éfeso, Tiatira, Pérgamo, etcétera, etcétera. Es decir, que la iglesia se extendió rápidamente. Como iglesias locales se extendieron a muchas partes del mundo, ¿verdad? Pablo predicó en Europa, ¿verdad? En Europa predicó Pablo, habían convertidos en Europa, toda la parte de Europa, como por ejemplo Roma. Estos lugares pues fueron convertidos y habían iglesias locales, pero todas estas iglesias locales juntas son la iglesia universal de nuestro Señor, son la iglesia espiritual, el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que la iglesia iba tomando fuerza, iba apoderándose de la humanidad, Satanás siempre ha tenido la oposición de impedir que nuestro Señor pueda salvar a la humanidad, porque Él vino para abortar, matar y destruir. Entonces nosotros vemos en el libro de los Hechos, en su capítulo 20, desde el versículo 17, nosotros vamos a leer algunas profecías que Pablo da por inspiración del Espíritu Santo. Escribe las cartas a Timoteo 1 y 2, y en esas cartas le habla acerca de la apostasía. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 17, vamos a leer al 18, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, este es Pablo. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros y todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ahora del versículo 28 al 31, mire lo que dice: por tanto, mirad por vosotros mismos
y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Primeramente, hay una preocupación del apóstol Pablo acerca del futuro de la iglesia. Hay una preocupación del apóstol Pablo acerca de las enseñanzas puras de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas dadas por nuestro Señor, y que ahora ellos las estaban reproduciendo. Ellos las estaban dando a conocer también en ese momento oralmente, y algunos escritos posiblemente, como las cartas. Llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso y le dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La responsabilidad de la predicación estaba en estos ancianos, y del cuidado y el pastoreado de las congregaciones estaba bajo su cargo, y debían tener cuidado. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El propósito de Satanás era infiltrarse en el cristianismo, porque dice: entrarán en medio de vosotros. El plan de Satanás anteriormente por medio fue la persecución. Con la muerte de Cristo, supuestamente el cristianismo o el plan de Dios acababa, pero eso no detuvo a Cristo. Entonces, una de las estrategias de Satanás era infiltrar su gente. Estos personajes son conocidos en la Biblia como lobos rapaces, que su fin es destruir y acabar con el rebaño de Dios. Entonces, lo que vemos allí es una infiltración de Satanás de su gente, haciéndola pasar como verdaderos cristianos, como verdaderos enseñadores, como verdaderos instructores, pero el fin de Satanás es destruir a los que así son fieles, es acabar con los verdaderos creyentes por medio de falsos maestros, falsos cristianos. Y dice: porque yo sé que después de mi partida. Pablo puede hacer frente a cualquier enseñanza errónea, a cualquier herejía, puede confrontarla, pero una vez que él muere, siente que la iglesia va a tener una desventaja. Los cristianos van a tener desventaja al no estar el apóstol Pablo, y por qué no decir al no estar el resto de los apóstoles, hablando de su partida, porque el versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El plan de Satanás no viene de usar la violencia. El plan de Satanás no es usar las armas para acabar con el cristianismo o acabar con la iglesia del Señor, sino más bien usar a los que profesan la fe, los que profesan el cristianismo, usarlos a ellos, porque dice: y de vosotros mismos se levantarán. A eso se le llama apostasía, conocer la verdad pero a la vez apartarse. Es dentro del mismo cristianismo, es dentro del mismo pueblo de Dios, es dentro de la misma iglesia que van a surgir hombres y serán falsos maestros. Entonces, mis queridos hermanos, vemos la primera advertencia del apóstol Pablo en cuanto al cristianismo. La iglesia está advertida, hay un peligro que se avecina para la iglesia que Cristo estableció. Ahora nosotros leemos en primera carta que el apóstol Pablo envió a Timoteo, en su capítulo 4, del versículo
1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos ahí ya utiliza una palabra el apóstol Pablo que significa apostasía, apartarse de la verdad. Uno no puede apartarse si no ha estado en la verdad. No puede ser apóstata si no ha estado en la verdad. Lo que Pablo le dijo que dentro de los mismos creyentes se iban a levantar falsos maestros, es a esto lo que Pablo le escribe a Timoteo, que dice que se apartaría de la verdad. O sea que surgiría, el ataque vendría desde adentro, desde el mismo cristianismo. Y esto dice el apóstol, lo dice el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos. Esos postreros tiempos estaban más cerca del apóstol Pablo que cerca de nosotros en este siglo. En pocas palabras, este peligro estaba hablando Pablo de los años venideros, desde el año 100 en adelante, ¿verdad? El año 200 en adelante, y así se fue. Esa profecía de la apostasía estaba cercano a Pablo, más cercano a él que a nosotros. Entonces el Espíritu Santo dice que algunos apostatarían de la fe. El cristianismo se corrompería. Las enseñanzas serían adulteradas. Las enseñanzas serían trastocadas, adulteradas o quitadas, y reemplazándolas por otras que solamente son opiniones humanas o prácticas mundanas. Pero este trabajo iba a tener ya para este tiempo Satanás libertad para poder trabajar. No iba a tener la oposición apostólica, únicamente estarían los escritos. Pero así como manipuló a Eva, metiéndole duda en cuanto a una verdad, lo haría también en el futuro, metiendo mentiras en las iglesias, en los creyentes. Luego dice el apóstol Pablo que estas enseñanzas están inspiradas no en el Espíritu Santo. Estas falsas enseñanzas están inspiradas en espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Las enseñanzas que no fueron por el Espíritu Santo son enseñanzas de demonios. Las enseñanzas dadas por los falsos maestros y por engañadores no son del Espíritu Santo, son enseñanzas demoníacas. Cuando se trastoca la palabra o se adultera o se, podemos decir, ya se aparta el significado de lo que dijeron los apóstoles, ya son doctrinas demoníacas con fines demoníacos para apartar a los cristianos y llevarlos a la condenación. La Biblia dice que estos engañadores, estos espíritus engañadores, hablando de los predicadores o de los pastores que harían esto, se le llaman mentirosos. Es decir, que todo lo que sale de sus labios es mentira. Que aunque usen la palabra, ya no es la verdad genuina. Cuando ya no es la verdad genuina, es una mentira. Cuando ya no se, podemos decir, no se mantiene en la verdad. Mantenerse en la verdad es enseñar las cosas intactas como están, sin quitarle ni ponerle, las que enseñaron los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Pero si ya se sale de ahí, ya es una persona apóstata y enseña mentiras. Luego, en la segunda carta, vayamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 4 igual, versículo 1.
2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, que lo tenemos aquí. 2 Timoteo 4, 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios, Pablo hablando a Timoteo en la segunda carta. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La segunda carta le vuelve a hacer hincapié Pablo a Timoteo. En pocas palabras, Pablo considera que él ya no va a estar muerto, pero quiere dejar personas que sigan luchando por mantener la pureza de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo está preocupado por el futuro de la iglesia. Está preocupado de que la iglesia vaya a tomar otro camino, otro rumbo, otras enseñanzas, o que simplemente vaya a desaparecer. Dice Pablo, va a venir un tiempo que estaba cercano a Pablo, vendrá un tiempo que la gente no sufrirá la sana doctrina. En pocas palabras, venía un tiempo, dice Pablo, en que la gente ya no iba a escuchar las enseñanzas como las predicó Jesucristo. Las enseñanzas como las predican en ese momento Pablo y los demás apóstoles, sino que iban a surgir muchos maestros con enseñanzas falsas, con medias verdades, y se iban a amontonar maestros, dice. O sea que iban a surgir una gran cantidad de personas apóstatas, una gran cantidad de engañadores, pero la gente también iba a escuchar esa enseñanza. Pablo sabía que muchas que profesaban ser seguidores de Cristo voltearían su oído para escuchar esa mentira y dejar de escuchar la verdad, lo que muchos hacen hoy día. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La fábula es algo que es mentira, algo que es ficticio. Tantas falsas enseñanzas que existen hoy día son catalogadas en la Biblia como fábulas, porque ya no tienen nada de verdad, ya no tienen nada de pureza de las enseñanzas originales predicadas por los apóstoles. Y la última cita que tenemos en este recuadro es Judas. Vamos a leer el libro de Judas, o la epístola de Judas, en su capítulo 1, versículos 16 al 18. Vamos a leer, vamos a darle lectura. Judas 1, 16 al 18 dice: Judas, refiriéndose a estos engañadores, a estos falsos predicadores, estos falsos maestros, los llama murmuradores. Estos son murmuradores creyosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Ya para el tiempo de Judas ya están comenzando estos burladores, estos falsos maestros, desviándose y enseñando cosas diferentes o distintas al diseño original de los mandamientos de Dios. Aquí, cuando ya hay una iglesia con mentiras, hay una iglesia local con prácticas y enseñanzas adulteradas, esta iglesia local ya está alejada del diseño original. Aunque lleve un nombre y diga ser cristiana, esta iglesia local ya no es parte de la iglesia original, ya es una copia barata de la original, ya no tiene ningún valor
original, ya no tiene ningún valor espiritual, ya no puede considerarse la iglesia o parte de la iglesia fundada por Cristo y sus apóstoles. Estas cartas que Pablo escribe a Timoteo, primera, segunda y Timoteo, se escribieron aproximadamente del 64 al 65 después de Cristo, ¿verdad? Entonces estas palabras son dadas. Ahora nos trasladamos al año 54 al 68. En este periodo de tiempo que está comprendido siempre dentro del primer siglo, está gobernando como emperador Nerón. ¿Y por qué tenemos a Nerón aquí del 54 al 68? Es porque este personaje persigue a la iglesia. Este hombre persigue a la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo iba a ser juzgado y apeló al César, dice, al emperador Nerón, no con el propósito de quedar en libertad de las acusaciones que se le pudieron haber levantado en Jerusalén o en Israel, sino con la oportunidad de poder llegar con el mensaje de Dios hasta el emperador, porque la Biblia menciona que habían unos creyentes de la casa de Nerón, posiblemente algunos ministros, algunos que formaban parte o cercanos al emperador y que se habían convertido al cristianismo. Entonces Pablo quiere predicar el evangelio al emperador, porque cree que si logra ganar al emperador, pues toda una nación puede ser salva. Entonces viaja, el apóstol sabemos que viaja hasta Roma, tiene un problema con la embarcación, hacen una parada en Malta y de la isla de Malta zarpa a Roma. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Pablo está involucrado de una u otra manera en el gobierno de Nerón. ¿En qué aspecto? Según la historia, va a estar Pablo involucrado en las decisiones de este hombre. ¿Por qué razón? Pablo está preso en Roma, según los planes de Dios, pero Nerón es un hombre ambicioso y también tiene hasta cierto punto problemas emocionales, problemas mentales, a tal grado que llegó un momento de querer saber cómo era el vientre donde él había nacido. Se dice que él mandó abrirle el vientre a su propia madre. Era un hombre loco, podemos decir. Entonces Nerón gobierna desde el 54 al 68 y Pablo muere durante el gobierno de este emperador. Es este emperador que da la orden de dar muerte al apóstol Pablo. Nerón era ambicioso y quería que su nación, quería que Roma fuera una nación que fuera recordada por todos los tiempos, por todos los siglos. Entonces hay en su cabeza, seguramente alguien le recomendó, para que él estuviera siempre y nunca muriera, podemos decir, siempre fuera recordado, crear una Roma modelo, una Roma única en el mundo, como quisieron hacer en la Torre de Babel, para ser siempre recordado. Así que los planes de Nerón es crear una nueva Roma, pero no puede crear una nueva Roma porque ya hay una Roma construida. Así que Nerón manda a prender fuego a todo Roma, la ciudad de Roma le manda a prender fuego. Y cuando él ve que puede ser descubierto o que alguien sabe de los planes de él, inventa la historia o busca culpable. En estos casos a los cristianos los culpa de ser responsables del incendio a Roma, y el principal promotor es al apóstol Pablo. Así que hay una gran persecución para todos los cristianos, apresar a todos los cristianos y juzgarlo. Pero Nerón al mismo tiempo usaba
a los cristianos como entretenimiento. Los llevaba al Coliseo, hacía eventos, ponía a los cristianos a pelear con gladiadores y claramente pues los cristianos no se defendían. Les ponía piel de animales, cubría los cuerpos con piel de animales en medio de fieras como tigres y leones y los devoraban. Tenemos nosotros en las plataformas de YouTube el documental del Quo Vadis 1 y 2, donde vemos esos representaciones del gobierno de Nerón, como Nerón prendía fuego a los cristianos, servían de antorchas humanas en el Coliseo para alumbrar, y pasaban semanas los cuerpos encendidos allí, traían unos, ponían otros y así sucesivamente. Persiguió a los cristianos de una manera brutal para congraciarse con el pueblo, para poder pasar por alto un juicio contra él, culpando a los cristianos. Pero sabemos que detrás de Nerón estaba Satanás y su plan maquiavélico de meter miedo a los cristianos, porque ser cristiano pues era un delito, era perseguido por las autoridades romanas, y como las autoridades romanas también tenían jurisdicción en muchas naciones, a donde estaban los cristianos pues corrían peligro bajo el gobierno de este hombre, de esta bestia animal que persiguió duramente, sirvió a los planes y propósitos del diablo para exterminar la iglesia. Pero hasta aquí Satanás pues no había podido extinguir la iglesia, antes bien la iglesia cobraba más fuerza. Así que estas profecías más adelante tomarán lugar. Ahorita se usa la violencia para acabar con la iglesia, para acabar con los cristianos, pero no se ha podido. Luego saltamos nosotros a otro gobernador. Del 86 al 91 gobierna otro emperador en Roma llamado Domiciano. Este hombre también persigue a los cristianos. Fue durante el gobierno de Domiciano que Juan es apresado y mandado prisionero a la isla de Patmos por ser podemos decir, mis queridos hermanos, por ser cristiano. El mismo apóstol Juan en el Apocalipsis dice que por la fe en Cristo Jesús es que él fue a parar a la isla de Patmos como un prisionero. Fue en la isla de Patmos donde el apóstol Juan recibe la revelación que conocemos nosotros como Apocalipsis. Entonces este Domiciano también fue un hombre malvado que persiguió a los cristianos. Los cristianos eran considerados como enemigos del imperio. El cristianismo para ellos era peligroso, porque el cristianismo crecía por todo el mundo y tenía muchos adeptos. El cristianismo era una fuerza tan grande y Roma tenía miedo, los emperadores tenían miedo porque se rodearon de muchos enemigos, pero el cristianismo era más peligroso para ellos, así que los declararon enemigos de Roma y fueron perseguidos. Decretaron leyes en contra de los cristianos y estos, en vez de extinguirse, crecían. La tribulación y la persecución nunca pudo acabar con el cristianismo. La tribulación y la persecución nunca podrá acabar con un cristiano, antes bien lo va a fortalecer. Se dice aproximadamente que en el año 96 muere el último de los apóstoles. Ya para este tiempo todos han muerto, solo queda uno levantando la bandera del apostolado. Muere el último apóstol y con la muerte del último apóstol muere el apostolado, es decir, desaparecen los apóstoles. Con la muerte del último apóstol acaba el apostolado. Muere el apóstol Juan y desde aquí ya no hay más apóstoles, desde esta época.
y se cierra el siglo. Llega el fin. Los primeros 100 años del cristianismo se han cumplido aquí y finaliza el primer siglo e inicia aquí el segundo siglo. Desde el 101 aquí hay otros 100 años y aquí finaliza el segundo siglo, ¿verdad? Aquí no vamos a decir nada, ¿verdad? Pero en el primer siglo, ¿cuáles fueron los acontecimientos que se dieron? El establecimiento de la iglesia, Nerón como uno de los perseguidores, Domiciano como otro de los crueles perseguidores del cristianismo, y cerramos el siglo con la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan. El apóstol Juan. Luego nos trasladamos al año 300. Nos trasladamos al año 300, mis queridos hermanos. Nos trasladamos al año 300, aunque aquí la pestaña debería ser de aquí para allá. De aquí para allá, pues lo vamos a perdonar aquí porque fue que se me corrió al momento de hacer el guardado del documento. Pero esto tiene que estar de esta línea azul en adelante, ¿verdad? De la línea azul en adelante, pero bueno. Vamos a ver entonces, mis queridos hermanos, disculpen este errorcito que tengo aquí, porque debería estar de aquí adelante, que es del año 300 en adelante. Pero bueno, en esta fecha, del 303 al 304, vemos un personaje, un emperador llamado Diocleciano. Bueno, aquí hay que mencionar algo, que aquí finaliza el primer siglo, ¿verdad? Y aquí del siglo 100 adelante está en marcha lo que es la apostasía. Y aquí ya hay algunos cambios según la historia, que en otros videos lo vamos a ver. Ya se están dando cambios doctrinales. Pero aquí en el 303 al 304 surge Diocleciano. Y este hombre persigue la iglesia. Es aquí donde el paganismo, a manos de Diocleciano, él apoya el paganismo bastante y siente que el cristianismo está acabando con el paganismo. Aquí es donde él quiere y refuerza la adoración del paganismo para acabar con el cristianismo, y también persigue lo que es la iglesia del Señor. Aquí persigue la iglesia del Señor. En este siglo, en el año 300, ¿verdad? Podemos decir los acontecimientos importantes: Constantino, la libertad religiosa y la religión oficial del imperio. Entonces, no vamos a hablar mucho de Diocleciano, sino de Constantino, porque este hombre juega un papel importante dentro de la historia de la iglesia. El 306 al 312 vemos a Constantino en una ascensión progresiva como emperador. Es decir, que Constantino no llegó a tener el control total del imperio romano de la noche a la mañana. Fue en el 324 que él asume el control total del imperio, pero en el 306 al 312 su ascensión va de una manera progresiva, es aquí también, mis queridos hermanos, donde nosotros tenemos aquí que el paganismo intenta acabar con el cristianismo. El plan de Satanás para acabar con el cristianismo es el paganismo. Ya vamos a ir viendo de qué manera es que el paganismo, Satanás quiere utilizar el paganismo para acabar con el cristianismo. Ahora, viendo, mis queridos hermanos, que
a pesar de tantos intentos de los emperadores por acabar con el cristianismo, no se ha podido. Antes bien, el cristianismo ha crecido de una manera enorme. Entonces, de una manera inteligente, Constantino sabe que no es buena idea atacar podemos decir, una fuerza tan poderosa como el cristianismo. Como dice un dicho, si no puedes vencer al enemigo, pues puedes unirte. Entonces, al ver que Roma no ha podido acabar con el cristianismo, entonces viene en el 330, hay un edicto que se le conoce como el Edicto de Milán, donde el edicto menciona la libertad religiosa. Se decreta libertad religiosa para los cristianos. En pocas palabras, ya los cristianos no van a ser perseguidos, ya los cristianos no tienen que ocultarse, ya los cristianos no tienen que tener temor de ir a la cárcel o ser asesinados. Antes bien, pues, mis queridos hermanos, se decreta libertad religiosa. ¿Esto es bueno o es malo para la iglesia del primer siglo? ¿Esto es bueno o es malo para los cristianos? Esto es malo. Esto no es una buena señal, porque al decretar libertad religiosa se va a involucrar el gobierno, se va a involucrar el Estado, y esto no favorece a los primeros cristianos. Hasta este momento los cristianos han resistido la persecución, han resistido la muerte, porque el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otra traducción dice, ni las puertas de la muerte. Es decir, que la iglesia iba a estar enfrentada día a día con la muerte. Iba a experimentar la muerte cada día la iglesia. Los cristianos iban a morir constantemente por la fe en Cristo. Pero por aquí se iba a involucrar el Estado. Es aquí entonces donde Constantino también manda a construir templos, porque hasta ese momento, hermanos, pues la iglesia se reunía en los lugares, en los hogares, en cualquier lugar donde hubiera oportunidad, se reunía. Fue Constantino el que manda a construir, y es ahí donde los cristianos ya tenían lugares públicos para poder reunirse. Entonces, en el 313 se decreta libertad religiosa. Pero Constantino no era un hombre creyente. Constantino no es un hombre temeroso de Dios. Roma era pagana. Todos los emperadores son paganos, incluyendo Constantino. ¿Por qué hace esta maniobra Constantino? Lo hace por asuntos políticos. Más que todo por asuntos políticos. Él hace este movimiento en el gobierno, este movimiento, esta estrategia de ganar el favor de el cristianismo. Ganando el favor del cristianismo es como deberle un favor al gobierno de Roma y apoyar el gobierno de Roma. De una manera inteligente se gana el afecto del cristianismo y le manda a construir templos. Pero lo que pasa es que en los tiempos de los emperadores, los que tienen el favor del gobierno son los paganos, ¿verdad? Son las religiones paganas, son las creencias paganas. Entonces lo que hace que al dar libertad religiosa está poniendo al mismo nivel a los cristianos con los paganos. Un grupo más, una religión más, que puede reunirse libremente, sin tener temor a nada. Eso sucede en el 313, la libertad religiosa. Ahora, al estar involucrado el gobierno con la religión, que en este caso sería el cristianismo, al estar involucrado, la fuerza más grande no son las sectas paganas. En este momento la fuerza más grande en cuanto a religión se refiere es el cristianismo. Entonces ya para el 308, ya para este momento, el 313, ya hay una iglesia, una religión definida. No le llamamos iglesia, le vamos a llamar una religión bien diseñada y bien definida, conocida como la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Luego,
en esta iglesia ya, en esta iglesia conocida ya oficialmente como Iglesia Católica Romana, o sea, la Iglesia Universal, dando a entender que es la iglesia del cristianismo, es la iglesia de los cristianos, es el nombre de la iglesia de los cristianos, es el nombre de la iglesia apostólica, es el nombre de la iglesia fundada por Cristo según los romanos, según Constantino. Entonces hay un nombre oficial, hay un nombre oficial, hay un nombre oficial. Pero habiendo un nombre oficial de la iglesia de los cristianos, se decreta esta iglesia oficial de los cristianos, se decreta una religión oficial del imperio. Entonces el imperio va a creer en una religión. Y claro, se va a ir del lado de la religión más grande. No se va a ir de la religión de los paganos porque son minorías, son pocos. Entonces le conviene. Y declaran el cristianismo religión oficial del imperio. Que para este momento ya no era la iglesia original. Ya para este tiempo ya no era la iglesia que Cristo fundó. Ya es una iglesia corrompida. Es una iglesia adulterada. Ya es una iglesia con doctrina de demonio. Ya es una iglesia con falsos maestros. Entonces, ¿cuándo se le pierde el rastro según el tema que nosotros tenemos? ¿Cuándo se le perdió el rastro? Desde aquí. Cuando ya se declara libertad religiosa, ya tiene mano metida el imperio. Y el imperio pues puede quitar a su gusto a aquellos pastores que predican la verdad y que no están de acuerdo con las enseñanzas romanas. En pocas palabras, Roma puso su gente, puso sus pastores, y toda esta gente eran paganas en su mayoría. Es decir, que el cristianismo se perdió. Ya no se podía identificar la iglesia original ya para este tiempo. Para el 313 ya no se podía identificar la iglesia apostólica, la iglesia fundada por los apóstoles. Ya no se podía identificar aquella iglesia que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Ya para este tiempo ya no se reconocía. En pocas palabras, como un muerto que ha pasado muchos días y ya está en un estado de descomposición. Y posiblemente ya no se reconoce físicamente a ese cuerpo. Entonces vienen y hacen otras pruebas para ver si ese cuerpo es o tiene relación con ciertos familiares. Entonces ya para este tiempo hay una iglesia deformada, hay un cuerpo deformado, ya no se reconoce a la iglesia del primer siglo ya para este tiempo, porque está llena de muchas enseñanzas falsas, de muchas doctrinas humanas, de mezcla entre cristianismo y prácticas paganas. Cuando se declara el cristianismo como religión oficial, en pocas palabras está diciendo que todas aquellas provincias, todas aquellas naciones conquistadas tienen que proclamar una sola religión, como quería hacer Nabucodonosor, que todos reconocieran a la estatua como su Dios. Entonces aquí quieren hacer que todas las naciones que están conquistadas y bajo el poder del imperio reconozcan una religión, la religión oficial del imperio. No es la religión de los cristianos, no es la religión apostólica, es la religión que ha creado ya el imperio, conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En pocas palabras, los cristianos, los apóstoles convertían a la gente al cristianismo mediante la palabra. Y esto se convertía, como en el primer siglo, compungidos de corazón y reaccionaban voluntariamente a través del arrepentimiento al bautismo. Aquí cuando se declara la religión oficial es una imposición de la religión. Y estamos hablando que ya aquí ya se conoce como religión. No podemos decir iglesia, sino como religión, porque aquí ya se impone. No le importa al imperio. Aquí a los romanos no le importa si se arrepiente o no se arrepiente, con tal que reconozca al cristianismo, entre comillas, como su religión, como religión que va a profesar de ahora en adelante. No le importa si hay arrepentimiento o no arrepentimiento. Al no haber arrepentimiento, la persona no va a dejar sus prácticas mundanas. Al no haber arrepentimiento por imposición,
entonces no va a abandonar sus dioses paganos ni sus prácticas. Entonces pues, tenemos mucha gente que tiene el rosario, que tiene las velas, que hace penitencia, porque esas prácticas son paganas. Esas prácticas ya estaban y solamente las fusionaron, las metieron dentro de las prácticas disfrazadas con cristianismo y las cristianizaron, es decir, que les pusieron nombres con disfraz de cristianismo y la gente cree que eso es. Cuando los conquistadores españoles vinieron a América, ellos no evangelizaron, ellos impusieron su religión. Sí o sí tenía que ser católico o moría. Sí o sí era católico o le confiscaban sus bienes. Entonces la gente por temor a morir pues decía, sí, me voy a ser católico. Por temor, sí, me voy a hacer de esta religión. Y así fue cuando se decreta al cristianismo como religión oficial. Es la imposición de una religión a todos aquellos. Entonces, ¿qué pasó con los verdaderos cristianos? ¿Qué pasó con los verdaderos cristianos? Ya para este año 313 ya no se reconoce a la iglesia del primer siglo, pero posiblemente sí habían verdaderos cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Como este ya no es la iglesia que Cristo fundó, sino una iglesia adulterada y mutada por los romanos, entonces ya para este tiempo, mis queridos hermanos, los verdaderos cristianos, ¿qué pasó con ellos? Fueron aniquilados, perseguidos. Todos aquellos pastores que se oponían fueron quitados de sus lugares y puestos obispos de confianza de Roma, ya con enseñanzas y prácticas paganas. Y así le perdimos el rastro a la iglesia del primer siglo, en el 313 en adelante, que desde el año, desde el siglo segundo en adelante ya se iba viendo que iba tomando otro rumbo y otras prácticas, donde llegó el tiempo que se le conoce como el oscurantismo, donde la Iglesia Católica tenía el control absoluto y total de la religión, mis hermanos. Y así es como llegamos a conocer lo que Roma no pudo hacer, lo que el paganismo no pudo lograr. Fue, mis hermanos, lo que no pudo lograr fue acabar con la palabra. Gracias a Dios que no acabó con la palabra, porque ahí encontramos la verdad y podemos retomar esa iglesia que se le perdió el rastro cuando Roma tomó el control del cristianismo. Podemos retomar esas enseñanzas usando únicamente la Biblia. Así que en este momento, mis queridos hermanos, ya para este tiempo ya no es la iglesia que fundó Cristo, ya no es la iglesia que predicaron los apóstoles, ya no es la iglesia pura que se mantenía en el fundamento apostólico, ya es una iglesia bajo el fundamento romano y bajo las creencias romanas. Así que mis queridos hermanos, en esta hora que Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno de ustedes.